Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 22 de septiembre, damos comienzo al programa 270 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 270, que corresponde al miércoles 22 de septiembre, con este temario. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, que siguen las operetas del Grupo Comuna de la Argentina, y luego viene la columna de Política Nacional de Carlos Olubica. Cerramos el bloque con un tema musical de RS Positivo. Tras un breve paréntesis donde enfocamos nuestros otros medios de comunicación, entramos al segundo bloque con la presencia de nuestro columnista invitado, Fernando Isas, y su columna de Medio Oriente con las voces de la diáspora palestina. Finalmente cerramos el programa con la columna de humor País de Boludos. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancas con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 22 de septiembre de 1974. Muere el historiador y pensador nacional Juan José Hernández Arregui. 23 de septiembre de 1947. Perón promulga la Ley 13.010, sancionada el 9 de septiembre por el Congreso de la Nación, que instituye el voto femenino obligatorio
tras la intensa militancia de Evita. Esta fecha ha sido instituida como el Día de los Derechos Políticos de la Mujer. 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales por tercera vez. La fórmula Perón-Perón obtuvo un triunfo abrumador por el 62% de los votos. 24 de septiembre de 2010, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y realiza una profunda crítica a los países desarrollados, planteando la necesidad de una reingeniería internacional sobre la base de un marco diferente al neoliberal del consenso de Washington, agotado por el fracaso. 24 de septiembre de 2016. Ante las políticas neoliberales del macrismo y la persecución mediático-judicial contra Cristina, un conjunto de militantes presentamos una declaración por Cristina, levantando la consigna Lealtad a Perón, Cristina Conducción. En esa acción se origina nuestro programa radial Obligados a Volver, que saldrá al aire por primera vez el 27 de octubre de ese año con la dirección de Norberto Raful. 25 de septiembre de 1973, 2 días después del triunfo electoral de Perón, es asesinado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, en un operativo decidido por la conducción nacional de la organización Montoneros. Una gran cantidad de cuadros de la organización manifiesta su desacuerdo con esa acción, que fue el origen de fracturas e innumerables disidencias y deserciones. La más destacada de ellas se expresó en la JP Lealtad Montoneros Soldados de Perón, que en solicitada del 14 de marzo de 1974, dirigiéndose al pueblo peronista, ratifica que la conducción de Montoneros es Perón. 28 de septiembre de 1951, es abortado el golpe del general Benjamín Menéndez contra el presidente Perón. El gran apoyo popular a Perón se traduce en una manifestación obrera que ocupa toda la Plaza de Mayo y calles adyacentes. 28 de septiembre de 1966, un grupo de compañeros liderados por Dardo Cabo, que se designan de la Nueva Argentina, desvía un avión de aerolíneas argentinas hacia Malvinas, donde aterriza izando el pabellón nacional como una manera de reafirmar nuestra soberanía sobre las islas. La operación, que se cumple en 36 horas, es denominada por sus actores Operativo Cóndor. El gobierno de Onganía ordena la detención de los compañeros. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso político a los comentarios políticos de la prensa hegemónica. Las operetas al 19 de septiembre que prepara Comuna, comunicadores de la Argentina. La prensa opositora trabaja para el golpe de gracia. El trabajoso acuerdo en el Frente de Todos tras la derrota electoral del 12 de septiembre despejó la primera expectativa de la oposición mediática, que agitó intensamente la posibilidad de una caída del gobierno y la cesión del poder político mucho antes de 2023. Los pronósticos que los columnistas repiten con pocos matices se reorganizó para la elección legislativa de noviembre y, en el peor de los casos, para el próximo turno presidencial. Como organizadores de la acción contra el peronismo, los medios más poderosos recargan una línea que el domingo 19, en la enésima exhibición de unanimidad periodística, se centra en Cristina Fernández de Kirchner como ganadora del enfrentamiento en el oficialismo, casi como consigna de campaña. En noviembre hay que votar contra ella.
es que se trata de un sueño recuperado. Morales Solá, que en su nota en La Nación nombra 28 veces a la vicepresidenta, sentencia la extinción de su proyecto político, igual que Tenenbaum en Infobae, quien bajo el título La madre de todas las derrotas, obviamente con una foto de ella, anuncia el golpe de gracia en 2023. Final de ciclo, plan serrucho, gobierno roto, son los eslogans desplegados en varias notas del domingo en Clarín, donde Van der Kooi no se muestra tan paciente como Tenenbaum y paladea la destrucción final no en 2023, sino en noviembre, en el caso de una derrota del oficialismo. Antes de las renuncias de los ministros y también del pronunciamiento público de Cristina Kirchner contra la política económica, el dispositivo opositor que conducen estos medios imaginó una caída del gobierno en cuestión de días o semanas, como le dijo el conductor Longobardi en una de las radios del grupo Clarín. Por supuesto, no fue una ocurrencia de él, sino el acatamiento a una estrategia organizada que llevó por esas horas a la nación a poner en un lugar bien visible el título Presidente de Transición. Los tanques mediáticos ya habían jugado groseramente con el pasado reciente de interrupción de los mandatos constitucionales, que es lo que hacen desde siempre, mediante el despliegue de imágenes del presidente y el helicóptero que lo traslada. Como viene ocurriendo desde hace una década y media, el objetivo principal es Cristina Kirchner, lo que incluye notas, como la de Capielo en La Nación, donde expresa confianza en que la justicia recupere bríos en su contra, a la luz del resultado electoral. Este eje del mal inventado y recreado una y otra vez ubica a la Cámpora en primer lugar y, claro, incluye frecuentemente al gobernador Axel Kicillof. Títulos y notas son usadas para relatar una y otra vez la secuencia abierta con las renuncias, sin más posibilidad que cambiar parcialmente los tonos para decir siempre lo mismo. El modelo ideado por ella tiene falla de origen y nada será mejor, como tituló La Nación. En el regodeo, Morales Solá no se priva de expresar su esperanza en que Sergio Massa deba ceder, después de noviembre, la presidencia de la Cámara de Diputados, dado ese encono especial que tiene con el tigrense, con quien pierde siempre su impostura de periodista reflexivo. Ya a una semana de la derrota, Clarín usó su título principal para atacar a la posible reacción gubernamental de la gestión económica, presentándola como una aterrorizadora emisión monetaria. Tampoco en esto hay alguna originalidad. Es la mera repetición del relato ultraliberal en pos de un Estado reducido a su mínima expresión, incapaz de siquiera atenuar la desigualdad y sobre todo a merced de las castas más poderosas. Infobae puso bastante esmero en el cumplimiento de este despliegue. Publicó el sábado en una muy extensa nota que estuvo varias horas en primer plano para hacerle propaganda al modelo económico de la Fundación Mediterránea, cueva de la carroña económica argenta, laboratorio para las fórmulas más retrógradas, las que más sufrimiento causaron a la Argentina. Acompañó Daniel Marx, peón de poca monta al servicio de los dueños del capital financiero mundial. El portal insistió el domingo, esta vez recuperando fórmulas de propaganda de la campaña de 2015. Recordó la figura del plan bomba que decían estos medios. Cristina Kirchner le preparaba a Macri. Ahora lo prepara Guzmán y, como manda el manual, el ataque está centrado en cualquier tipo de gestión gubernamental que ayude a quienes más padecen la desigualdad. Tanto esfuerzo en producir el desplazamiento del gobierno dejó casi olvidadas otras facetas de la campaña mediática opositora, como la que tantos esfuerzos se llevó contra las vacunas y el plan de vacunación. Solo el martes Clarín puso énfasis en consignas ya muchas veces publicadas y en la línea Carrió sobre el veneno, al titular que la aprobación del Sputnik sigue frenada por la OMS. El entusiasmo por las diferencias en el gobierno llega a cierta imprudencia. Algunos columnistas se compadecieron con el renunciante vocero presidencial Biondi. En ese tren, Lechmann en Infobae relata a qué horas habló con el presidente, incluye intercambios telefónicos textuales y palabras del presidente Fernández expresadas en ámbitos estrictamente reservados. Sin querer, le da la razón a las acusaciones de la vicepresidenta, siendo que este redactor era uno de los que con más insistencia reproducía diálogos y un sinfín de detalles a los que solo puede acceder quien tuviera a su servicio a un colaborador estrecho del presidente. En el descontrol que se asocia comúnmente a los estados de euforia, varias notas dieron toda una postal de época sobre el periodismo independiente.
Novarecio aportó la genialidad de equiparar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner a los Pimpinela, y tan elaborada metáfora encantó a Bonelli y Lechman, que la replicaron. También falto de ideas y con talante aún más subdesarrollado, Grippo en Infobae evocó el producto televisivo House of Cards. Liotti, de La Nación, se esmeró en dar la imagen más dramática que se pueda imaginar. Definió al pronunciamiento de Cristina Kirchner como carta atómica. Un verdadero golpe de gracia al periodismo. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @Comuna-RG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 20 de septiembre a las 18 horas. Una vez más, Cristina, esta vez con una carta que hizo pública, sacudió el tablero político y logró que se reordenaran las piezas después del resultado de las PASO del 12 de septiembre. Mucho se discutió en los últimos días sobre la conveniencia o la inconveniencia de exponer hacia afuera las discrepancias dentro del Frente de Todos. Una primera consideración respecto de esto último, que es cualitativa. Mientras Mauricio Macri, el día de su derrota en las primarias de 2019, se enojó con los votantes y castigó a todo el pueblo argentino con una devaluación, nuestros dirigentes eligieron discutir y pelearse entre ellos. Que no haya sido a puertas cerradas tiene su explicación en la propia carta de Cristina, donde cuenta que en el último año se reunió 19 veces con el presidente en la Quinta de Olivos, la mayoría de las veces por iniciativa de ella, y que después del resultado electoral muy adverso, esperó 48 horas a que Alberto la llamara para analizar lo ocurrido y cómo encarar la siguiente etapa de la campaña. Como la llamada no se produjo, consideró oportuno tomar la iniciativa. Por otra parte, también relata en la misiva que desde fines del año pasado venía señalando la necesidad de producir cambios en el gabinete. Recordemos el discurso del 18 de diciembre en la referencia a los funcionarios que no funcionan. Y modificar aspectos de la política económica. No lo dije una vez, esto es textual, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Y agrega que le resultó chocante que después del domingo 12 parecía que todo seguiría igual, como si no hubiera pasado nada. En otras palabras, la vicepresidenta consideró inconducente el camino de los debates intramuros y decidió poner las cartas sobre la mesa a la vista de todas y todos. Y pareciera que resultó acertada la decisión, al menos en lo referente a las modificaciones en el elenco ministerial y un dato no menor en el casillero del vocero presidencial, el único cuestionado con nombre y apellido por Cristina. Falta ver cuánto se avanza en los próximos días en el relanzamiento de la gestión de gobierno con nuevas medidas de carácter económico y social. Respecto de los cambios de ministros, observamos que fueron reemplazados funcionarias y funcionarios de escasa experiencia y trayectoria en las áreas que tenían a su cargo por dirigentes de gran talla política y pergaminos suficientes en los temas que les tocará gestionar. Un párrafo aparte para el nuevo jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que fue el único nombre que Cristina hizo público en su carta que propuso en las conversaciones con Alberto Fernández. Por supuesto que el dispositivo opositor aprovecha para batir el parche con Albertítere, con que gobierna Cristina, con que ella le torció el brazo a él,
porque los nombres elegidos fueron en el pasado funcionarios de los gobiernos de Néstor y de la actual vicepresidenta. Pero lo cierto es que todos, y remarco el masculino porque quedó un flanco abierto con la reducción de la cantidad de mujeres en el gabinete, tienen largo recorrido en el peronismo anterior al surgimiento del kirchnerismo. Incluso algunos, como el propio Mansur, tuvieron sus diferencias públicas y notorias con Cristina, como ella misma menciona en su carta, aclarando que ya fueron superadas. Pero lo que el dispositivo opositor omite deliberadamente es que la vicepresidenta dijo no solamente que las decisiones las toma el presidente, sino que con ella nunca va a suceder, como le pasó en su primer gobierno, que el vicepresidente se convierta en opositor al presidente. En ese aspecto dijo: duerman tranquilos los argentinos y las argentinas. En cuanto a la política económica, también vale la pena hacer algunas consideraciones, porque mucho se ha distorsionado la interpretación de lo dicho en la carta, no solo desde la oposición, sino también dentro de nuestras propias filas. Del lado de la oposición dicen que Cristina propone darle a la maquinita de imprimir billetes para repartir plata a lo pavote y que eso va a realimentar la inflación y la disparada del dólar, que plantea romper con el Fondo Monetario Internacional y otros inventos de cosas que nunca dijo. De parte de algunos del campo propio, más cristinistas que Cristina, no se enteraron de que dijo que no pedía la renuncia del ministro de Economía, redoblaron las críticas a Martín Guzmán, visualizado como una especie de sádico ajustador de la economía, que hace un ajuste fiscal preventivo a gusto y piacere del FMI para llegar a un acuerdo, que es un tecnócrata sin sensibilidad social, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Cristina cuestionó la falta de ejecución de un porcentaje importante del presupuesto aprobado para este año, lo cual supone, antes que nada, problemas de gestión y de coordinación en distintas áreas que son las encargadas de gastar lo presupuestado. No es un problema del ministro de Economía que se sienta sobre la caja, sino consecuencia principalmente de los funcionarios que no funcionan. La vicepresidenta no propuso en ningún momento aumentar el déficit fiscal proyectado del 4,5% del PBI, sino utilizar el 2,4% que todavía no se ha ejecutado a esta altura del año. Ahora queda por delante poner manos a la obra, relanzar y reorientar la política del gobierno. Si no es para revertir el resultado del 14 de noviembre, algo no imposible pero sí difícil, al menos para reducir la distancia y sobre todo encarar los 2 años de gestión que restan hasta el 2023 con otro enfoque y otro dinamismo, dejando de lado cierta reinterpretación de la teoría del derrame que pareció prevalecer hasta ahora, no en el sentido neoliberal de enriquecer más a los ricos con la falsa ilusión de que vuelquen sus excedentes hacia abajo, sino en cuanto a pensar que la reactivación económica por sí sola podía generar una redistribución de la riqueza, sin que mediaran otras políticas e instrumentos más focalizados en los amplios sectores que viven fuera o en los márgenes del sistema formal. Porque la lectura más fina del resultado electoral confirma lo que vinimos sosteniendo. Las elecciones las ganan o las pierden los gobiernos. En términos numéricos, perdió el Frente de Todos, nada menos que 17 puntos respecto de las presidenciales de 2019. La amplia mayoría de los y las que no fueron a votar corresponde a zonas del territorio nacional, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en las que triunfamos ampliamente en los comicios anteriores. En cambio, en los lugares donde prevaleció la oposición, el porcentaje de votantes fue mayor y ellos sacaron prácticamente los mismos votos en términos porcentuales que en 2017 y 2019. Un dato ilustrativo que menciona Cristina en su carta.
Respecto de 2017, en provincia de Buenos Aires sacamos 440.172 votos menos que Unidad Ciudadana, con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra. Antes de despedirme, como contracara de la disminución de la representación de mujeres en el gobierno nacional, producto de los cambios de gabinete promovidos por Axel Kicillof en la provincia, asumirán 2 mujeres las intendencias de Lomas de Zamora y de Malvinas Argentinas en reemplazo de 2 hombres. Un fuerte abrazo para todas y todos. Puse rumbo al horizonte, como la canción del nano, pero ya no hay horizonte, porque lo han privatizado. RS positivo. Madrid y en el Manzanares, por Viena pasa el Danubio, y en el Río de la Plata siguen los negocios turbios. A nuestra costa la están vendiendo, a costa nuestra se están enriqueciendo. A nuestra costa la están vendiendo, a costa nuestra se están enriqueciendo. Ahora nos tapan el río, después taparán el mar. Todo el día andan buscando qué más nos van a tapar. Para que vean el río, lleve a pasear a mis nietos. Y los pibes se encontraron con un río de concreto. Costa, río y horizonte, cuidarlos es necesario de los funcionarios viles y del curro inmobiliario. A nuestra costa la están vendiendo, a costa nuestra se están enriqueciendo. A nuestra costa la están vendiendo, a costa nuestra se están enriqueciendo. A nuestra costa la están vendiendo, de vos depende que no la vendan más. RS positivo. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la lealtad política y cultura,
en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a miércoles a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Buenas tardes, muchas gracias a las compañeras y compañeros del programa Obligados a Volver por el convite a participar con una columna sobre la situación en Medio Oriente. Evidentemente en las últimas horas, en los últimos días, la vedette de las noticias, no solamente en los medios hegemónicos de comunicación, sino también en los medios populares, la noticia que ha ocupado la primer plana de diarios, de radios, de televisión y también de las redes sociales, ha sido Afganistán, por 2 o 3 temas muy puntuales. La retirada con una derrota sufrida por Estados Unidos, el invasor Estados Unidos de Norteamérica después de 20 años de ocupación, y la demonización y la estigmatización sobre los talibanes que recuperan el poder que ya tenían hace más de 20 años atrás cuando se produce la invasión estadounidense. Porque ya ese gobierno existía por una lucha impuesta justamente por Estados Unidos, que es el mentor de este grupo que ahora recupera el poder y el manejo en Afganistán, casualmente porque Estados Unidos necesitaba de una forma u otra balancear los platillos de la balanza a un gobierno socialista que ya existía con la colaboración de la ex Unión Soviética en 1978 e inmediatamente después, al año siguiente, con el devenir de la Revolución Islámica en Irán. Y a partir de ahí es que genera Estados Unidos esta conformación de grupos terroristas, mal llamados guerrilleros, porque el término en Oriente Medio, guerrillero, tiene una connotación diferente a la que se le intenta y se le imputa en Occidente. Decía, Estados Unidos es uno de los fieles mentores y colaboradores en armar este tipo de grupos, talibanes, Al-Qaeda, el Daesh, el Ejército de Liberación Sirio y un sinfín, decenas de grupos que arma Estados Unidos para debilitar la zona, el famoso axioma divide y reinarás. Pero la cuestión no es hoy la estigmatización y la demonización de los talibanes en la forma que nos muestran los medios hegemónicos y el conglomerado de 9 familias
dueño de las comunicaciones globales, que son 9 familias sionistas. Esto de alguna manera categoriza y adjetiva de alguna manera las comunicaciones que en una gran mayoría recibimos y estamos atravesados, periodistas, comunicadores populares, medios escritos de prensa, e inclusive también los operadores, los manipuladores de información en las redes sociales. No podemos soslayar de que lo de Afganistán hoy guarda un estrecho e importante correlato con lo que algunos años atrás viene sucediendo y sucedió con Irak, con Libia, con Siria, con una coalición de 78 países terroristas que tratan de derrocar un gobierno elegido por el pueblo, el de Bashar al-Assad, la situación en el Líbano, con una economía hackeada al borde del colapso, y obviamente la madre de todas las causas, que es el principal hilo conductor de la política exterior de Estados Unidos, que es la injusticia que a partir de una sugerencia, de una recomendación de lo que era el Club de las Naciones, en ese entonces, hoy se lo conoce como Naciones Unidas, que fue la partición de Palestina, del territorio de la Palestina histórica, a su pueblo originario sin consultarle, para dividir casi en un 50% para cada pueblo, otorgándole a los europeos que escapaban de la Europa nazi la posibilidad de habitar una tierra partida y repartida, como acá han sugerido algunos compatriotas de nuestra Patagonia y de nuestras Malvinas, con el mismo criterio y con el mismo espíritu. Y esto tiene correlato hasta el día de hoy, porque hoy podemos hablar de la situación actual en Palestina, cuando la dirigencia israelí por un lado y una dirigencia palestina totalmente acotada a lo que son los territorios ocupados palestinos, esto es Cisjordania, porque los palestinos que quedaron dentro de las fronteras del 48, esto es los territorios que se conocen como el enclave colonial israelí, no reciben la administración de la ANP, que es el gobierno administrativo de los palestinos de Cisjordania, y mucho menos los palestinos de la sitiada y bloqueada Franja de Gaza, que después que se retiró el ejército de ocupación en el año 2005, meses después, mediante elecciones democráticas, con un altísimo porcentaje, el partido Hamas, que es un partido de raíz islámica, ganó las elecciones con un 78% del padrón electoral. Y por supuesto desde entonces, sitiada y bloqueada para recibir inclusive ayuda humanitaria. Pero quería centrarme en la realidad del día de hoy. Estos dos aspectos, la dirigencia israelí y cierta dirigencia palestina, siguen insistiendo con la creación de 2 estados para 2 pueblos, en una suerte de bantustanes que la ocupación israelí convirtió casi el 50% de la Palestina histórica, que correspondía al Estado palestino, que no se concretó. Y digo bantustanes porque hoy estamos hablando de menos del 18% del territorio de la Palestina histórica. Hablo solamente de Cisjordania, donde los palestinos, en sus propias ciudades, en sus propias aldeas, en sus propios pueblos,
están rodeados por 530.000 colonos ilegales en una suerte de barrios tipo los barrios cerrados, los country que tenemos acá en la Argentina, de colonos ilegales que proceden de Buenos Aires, de San Pablo, de Lima, de Europa, de Estados Unidos, que tienen más derechos que el pueblo originario de Palestina. Estos acuerdos de Oslo, que el 18 de septiembre cumplieron 28 años, quedaron detenidos en el tiempo y evidentemente no dieron resultado porque el espíritu que los había generado supuestamente era en los términos de estados-nación, era la convivencia de dos pueblos en dos países, y todo iba a apuntar a la creación definitiva del Estado palestino. No se logró, 28 años, es más, se agravó la situación del pueblo palestino porque en estos 28 años terminó de perder de facto gran parte de los casi 46,8% del territorio que por la resolución, la recomendación de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947 le correspondía. Hoy es inviable, porque hay un muro del apartheid que tiene 786 kilómetros de lineales, con una altura en algunos lugares de hasta 9 metros, que serpentea en medio de ciudades, pueblos, aldeas, e incluso en 2 o 3 ciudades por el medio del patio de una escuela. Y eso imposibilita el desarrollo de la sociedad civil palestina. Y la otra cuestión que queríamos hacer hincapié en este espacio de nuestros compañeros de Obligados a Volver, y para cerrar un poco esta primera parte de este convite, en el año 1974, el Yasser Arafat, que era el presidente en ese entonces de la OLP, que después devino a partir de los acuerdos de Oslo del 93 en ANP, Autoridad Nacional Palestina, en su discurso famoso, emblemático, en Naciones Unidas, entre varias frases icónicas, respondiendo a una chanza del embajador israelí en Naciones Unidas, que en un perfecto inglés le dijo: palestinos, go home. Palestinos, vuelvan a su casa. A lo que Arafat le contestó casualmente: de eso se trata mi visita y mi discurso de hoy en Naciones Unidas. Esta frase generó un documental, el primer documental argentino-palestino, que trata sobre la diáspora palestina en la Argentina y en gran parte de América Latina, una diáspora que en el mundo tiene 7,5 millones de refugiados. Y justamente se trata de volver. Y este programa, que generosamente me invitó, se llama Obligados a Volver. Y es el axioma, el lema, el espíritu y la resistencia de un pueblo que no pierde la memoria, porque está obligado a volver. Gracias, compañeras y compañeros. Hasta otro momento. Abrazo grande.
El domingo pasado el gobierno recibió un golpazo que no esperaba, como quien se lanza de bomba a una pileta y en el aire descubre que está vacía. La misma secuencia en el búnker: confianza, impacto, sorpresa y dolor, confusión y furia. Mientras el presidente se hacía cargo de la derrota, desde el mismo escenario susurraban detrás: cambio, cambio, cual arbolitos de calle Florida. Ya casi no hay, ahora se usa más la cibercueva delivery. Los mató el emprendedurismo. Cristina salió del búnker con la promesa de cambios en el gabinete, pero Alberto no la llamó durante 2 días. Ella le revisaba las stories y él se mostraba en actos con sus amiguites como si nada pasara. Finalmente Cristina lo llama el martes a la noche y le dijo: quiero que cambie ya. Él dice: aguantame a noviembre, que antes queda mal. Dicen que ella habría dicho: vos querés terminar como Alfonsín, y él dijo sí, y el hijo de Alfonsín dijo: mi papá haría lo mismo. Todo muy confuso, no hubo acuerdo. Alberto, enfurecido, llama a su vocero, el ignoto Juan Pablo Biondi, y él hace correr en los medios que la Cristina quería sacarle la tenencia de Guzmán y Cafiero. Así que al día siguiente Cristina llama a Guzmán y le dice: no es con vos. Cafiero se queda esperando junto al teléfono. Ahí empezó la movida de poner renuncias a disposición, a ver si Alberto se acuerda de hacer algún cambio, como quien te bosteza en la jeta para que le pregunte si está cansado. Todo el gabinete de Kicillof y el de Alicia Kirchner ponen la renuncia a su disposición. Alberto no responde al mote de Homero Thompson. Entonces la cámpora decide apretar el acelerador y mandarle una señal inequívoca. Primero Guado de Pedro, después Raberta, Volnovich, y así unos cuantos ministros y funcionarios de segunda línea le ponen sus renuncias en el escritorio, por mail, en los medios y hasta pasacalles. Alberto, furioso por la exposición mediática del conflicto, arranca una fuerte contraofensiva de una sorprendente madurez política. Decide enfrentar una entrevista al Hueso en Página 12 y le manda un mensaje directo a Cristina. Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me saca cualquier cosa. Con presiones no me van a obligar. Cuando parece que nada puede empeorar la situación, se filtra un audio de la diputada Fernanda Vallejos, que nunca más va a poder volver a mirar a los ojos a Alberto. Mientras tanto, él se resiste con todas sus fuerzas a hacer algo, y Cristina parece haber dicho: bueno, basta, me cansé de protagonizar la remake de Me casé con un boludo. ¡Kaboom! Le manda una carta en la que directamente dice que le viene advirtiendo hace tiempo que su gobierno es una mierda, que iban a perder las elecciones, que tenía que cambiar el gabinete, ejecutar el presupuesto, y de paso cañazo le mando un beso de muerte a Juan Pablo Biondi y un ultimátum a que haga algo de lo que dijo que iba a hacer. Al pan pan, al vino vino, sobre las cartas la mesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos en su formato original. En comedia tiene una potencia muy grande el poner en palabras lo que todo el mundo está pensando. En la cultura sajona eso se llama el elefante en el salón, algo que quienes estamos en esta habitación percibimos, pero que nadie menciona. Y cuando alguien lo pone en evidencia, explota justamente el auditorio. Una persona que siempre detectaba el elefante en la habitación, por ejemplo, era Maradona, que ponía en palabras algo que el resto recién estaba pensando. En política, detectar ese elefante es la diferencia entre un líder y un subordinado. Hubo y hay algunos miembros de la clase política con ese don: Kirchner, Alfonsín, Menem, Manieto, Carrió y por supuesto Cristina Kirchner. Ella ya venía percibiendo un elefante en este momento, pero cuando lo decía generaba un terremoto mediático que hacía tambalear al gobierno que ella misma construyó. Bueno, las elecciones del domingo pasado develaron el elefante en el salón. Para comenzar este análisis, remontémonos a 2019, último año de mandato de Mauricio, también conocido como el siglo de oro de la comedia política por internet. En aquel momento, de cara a las elecciones primarias, las encuestas hablaban de un empate técnico. Se esperaba un escenario peleadísimo, voto a voto, entre Macri, Alberto, Pichetto, Fernández. Bueno, cuestión es que en las PASO 2019 el Frente de Todos le sacó 16 puntos a Juntos Together, 48-32, una paliza de tal magnitud que incluso el Mauricio confesó que le costó mucho dormir esa noche. ¿Sabés lo que tiene que haber sido? Porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Pero pasada la sorpresa, muchos con el tiempo empezamos a razonar. Claro, ¿cómo no iba a perder por paliza Macri con esa economía, con esos indicadores sociales? Al final parecía obvio, incluso inevitable. Bueno, hoy los indicadores sociales son todavía peores que los de Macri. El programa pasado hablábamos de 42% de pobreza, 55% en menores, 22% de desempleo juvenil, jubilaciones por debajo de la canasta básica, caída estrepitosa del salario real, sin ayudas como el IFE ni el ATP. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto el resultado de estas PASO? Somos como esos niños que se asombran cada vez que les sacan una moneda de la oreja. Lo que pasa es que en alguna cabeza, sobre todo del gobierno, flotaba la esperanza de que la sociedad tenía grabada a fuego el recuerdo de la malaria macrista e iba a valorar el esfuerzo hecho por salir de las dos pandemias. Nosotros teníamos otra pandemia que no tuvo un virus, que fue el endeudamiento, ¿no?
Finalmente, la economía argentina, cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre, estaba virtualmente destruida, virtualmente en estado de default, y no porque un virus haya atacado a la Argentina, sino que en todo el caso fue el virus de las malas políticas. En la política argentina no hay pesada herencia que dure 2 años. En tu segunda vuelta al sol en Casa Rosada ya mandas vos. Por eso lentamente fue perdiendo fuerza el discurso oficial del mal desempeño económico debido a la pandemia. Es verdad que el gobierno tuvo una vocación de cuidado importante, que se invirtieron cientos de millones de dólares en respiradores, hospitales, asistencia social, subsidios, vacunas, etcétera, etcétera. Y es un logro indiscutible que nunca se saturará el sistema sanitario como sucedió en otros países. Esto vino acompañado de una dura cuarentena, sobre todo en 2020, que si bien impactó mucho en la economía, desde el gobierno aseguraban que permitió salvar miles de vidas. No vamos a entrar en la discusión sobre cómo hubiera sido la pandemia sin cuarentena o por qué hay un alto índice de muertos y contagios, qué sé yo. Son debates contrafácticos, no estoy en condiciones de ver dimensiones paralelas. El punto es que el cuidado y la cuarentena eran quizás las banderas más importantes en la narrativa del gobierno. Por eso la imagen presidencial se fue derrumbando como un castillo de naipes cuando se empezó a notar que mientras te ordenaba quedarte en casa, el Alberto salía a lamer picaportes. Primero vimos licencias como una foto con Moyano sin barbijo, primer tiro en el pie, después comitivas enormes almorzando en lugares cerrados con Evo Morales, segundo tiro, los vacunados que se saltearon la fila, tercero, y el cuarto fue el episodio del cumple de Fabiola y eso ya fue como encontrarte a tu viejo tomando ketamina en un after. Y ahí, frente a ese doble discurso de no festejes lo que yo festejo, es cuando el relato presidencial queda totalmente descompensado. Si vos te la pasas instalando que la economía está como el orto porque nos estamos cuidando y después te cagás en el cuidado, entonces se rompió la economía al pedo. Ni siquiera hay una lógica racional, es emocional directamente. Si esa lógica se resquebraja, surgen miles de razonamientos válidos. Y entonces, ¿por qué yo me cagué de embole todo un año? ¿O para qué estoy sin laburo? ¿O por qué cerré la empresa? Alberto mismo fue destruyendo su propia narrativa pandémica y con ella su coartada en materia económica, como el preso que cava un túnel que termina justo en la sala de guardias. Por eso, el Frente de Todos se pasó las últimas semanas insistiendo con que hay 2 modelos distintos de país, hay 2 modelos distintos de país, porque si la economía está mal y el presidente hace pavadas, entonces comienza a ser difusa la diferencia con el Mauricio. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Así es como el gobierno llega sin la posibilidad de utilizar la pandemia como justificativo de su mala performance económica a una campaña de las más pavotas que se vieron. Pareciera que cuanto más profunda es la crisis, menos ideas se vuelcan en los spots. Como si fuera la campaña de un condado alemán cuyos problemas son cómo reciclar mejor y qué hacer con los monopatines eléctricos. Y en ese marco Juntos se mueve con comodidad, galopando en pelo hacia el horizonte de la boludez, a pura iconografía pop del sinsentido político. El recuadro del pelo colorado, la santileta, la emoción impostada de una Vidal que tuvo una infancia en todas partes, los bailarines de Manes, una explosión de optimismo inmediato y fugaz. El fast food de la esperanza. Con este panorama, el gobierno tenía a nivel discursivo un gran dilema. O explicaba, sobre todo a la juventud, cómo iba a crear trabajo y prosperidad en Argentina, o seguía el tono de la campaña, se ponía una gorra al revés y clamaba "Scary". Scary. Y sí, fue la segunda opción. Bueno, el ritmo siempre se garchó. Eso igual no justifica para nada el castigo al gobierno con un voto a Cambiemos. ¿Qué estamos? ¿Locos? Las PASO salieron 41 y pico contra 31 y pico a nivel nacional. O sea, 10 puntos en favor de Juntos a secas. Pero atentos, porque los Juntos sacaron casi lo mismo que en 2019. O sea, no se movió su techo electoral, ni sumaron ni perdieron votantes. Si la respuesta entonces no está en los techos electorales, centrémonos en los pisos. El peronismo nunca baja del 30%, ponele. Ponele que hay así un tercio del electorado que le pones a Drácula haciendo la B y lo votan. Y hay otro tercio que vota a lo que sea que esté enfrente del peronismo, aunque sea Frankenstein disfrazado de Pikachu. Como esas dos fuerzas antagónicas de tercios están empatadas, la elección siempre termina por definirla el tercio restante. Llamémoslo el tercer tercio. Entonces, mientras Cambiemos Juntos sacó lo mismo que en 2019, el peronismo en 2 años pasó del 48 al 31%, o sea, 17 puntos electorales perdió. Y esos votos se fueron para todos lados, a peronistas disidentes, a la izquierda y también a la derecha. Que es raro, es un progre de derecha. Yo dije, ¿cómo es un progre de derecha? Bueno,
Es progre porque quiere el aborto, quiere poder fumar marihuana, los derechos humanos. Ahora, eso sí, los piqueteros sácamelos de la calle. Y con los delincuentes mano dura. El gran ganador de las elecciones fue el Horacio, al que le salió todo bien. Supo correr al Mauricio y a la Pato de la jefatura de su agrupación sin perder un voto. Hizo una audaz apuesta cruzada de General Paz, mandó al Colo Santilli a provincia, a la María Eugenia a la ciudad de Buenos Aires y ganó en los 2 distritos. Se mantuvo presidente en Córdoba y no quedó mal, no fue ni Luis juez ni parte. Y después de tirarle piedra durante 2 meses, Santilli se sacó una foto en el búnker con Manes. El radicalismo revivió, aunque un toque zombie a base de neurología, ganó las provincias esperadas, buena elección de Facundo Manes, mala de Negri en Córdoba, resucitaron pero hasta ahí. Y el Horacio los mantuvo en la coalición, el mejor de los escenarios para el hombre que no le esquiva la polera al TikTok y a la privatización de espacios públicos, porque este Horacio te privatiza una plaza al trote. Otro porcentaje alto de ese tercer tercio fue para la izquierda, tercera fuerza a nivel nacional con el 7,5%, superando el 1.000.000 de votos. Hicieron una gran elección, especialmente en el noroeste y la Patagonia, con una increíble victoria en Jujuy de Alejandro Vilca, que sacó el 23% de los votos, y una buena elección de Miriam Bregman en Cava, porque como todo el mundo sabe, la rusa tiene rock. La dificultad para el FITU va a ser retener el voto kirchnerista desencantado que recibió en las PASO, pero que hay que ver si se anima a votarlo en noviembre. Es la maldición del voto progre, que la juega de amante zurdo en las legislativas, pero vuelve a ponerse el anillo del peronismo en las generales. Es que las PASO son unas elecciones más libres, más fantasía, como una gran fiesta de disfraces en la que podés probarte cualquier traje. El punto fuerte de la izquierda es que cumplió con su objetivo de consolidarse como tercera fuerza a nivel nacional. Y aunque es verdad que no había un Labaña para ocupar ese puesto que lleva su nombre, también es cierto que el Frente de Izquierda tiene presencia, estructura y militancia en todas las provincias. Algo muy distinto al fenómeno liberal, que fue cuarta fuerza a nivel nacional con el 6,5% de los votos, pero porque le fue muy bien básicamente en la ciudad de Buenos Aires, donde Milei, a base de insultos, gritos, descalificaciones, improperios y mucha presencia en medios, capitalizó gran parte del voto bronca. Y si a eso le sumamos los votos de López Murphy, podemos decir que en un cuarto del electorado porteño más o menos pide disciplina fiscal. Igual recordemos que las ideas del liberalismo siempre están flotando ahí en la ciudad de Buenos Aires. Incluso llegaron a sacar el 22% de los votos en las elecciones de 1989 con la UCD de Álvaro Alzogaray. Claro que el candidato se veía menos vigoroso. Los libertarios representan para el macrismo un problema y una solución. El problema es que esa misma fuerza que empuja, por ejemplo, al votante del Frente de Izquierda a votar en generales al Frente de Todos, puede hacer que un macrista termine por votar a un libertario porque total, como ya le ganaron la elección al kirchnerismo, entonces se pueden dar un gustito y romper la dieta. La solución que le proponen los libertarios a Juntos por el Cambio es que los liberales constituyen una masa crítica que celebra el ajuste salvaje, por lo que unas reformas laborales o jubilatorias ortodoxas pasan desapercibidas. En fin, ese más o menos es el panorama electoral y la gran diferencia entre Cristina y Alberto es que ella entiende que ahora hay que pegar un volantazo urgente, mientras que Alberto ya se había resignado a perder tranquilo en noviembre y apostar a un milagro en los 2 años de mandato que le restan. Pero Cristina sabe que ese milagro no se va a dar, básicamente porque ve el elefante en la habitación. Es un gobierno muy choto. Cuando Cristina marca en su carta que no se ejecutó el presupuesto, no les está diciendo qué ahorrativos son, les está diciendo qué inútiles. Y el perfil que viene ahora con estos cambios es justamente lo contrario. Hombres operativos con experiencia en gestión y en ganar elecciones. Todos hombres. Justamente la llegada a la jefatura de gabinete de Juan Mansur, un hombre que impidió el aborto, una nena de 11 años violada, obligada a tener a su beba que después murió. Bueno, la llegada de Juan Mansur es terminar directamente con la narrativa feminista del gobierno. Se viene un gobierno más federal, más eficiente, más conservador, en síntesis, más dualdista, ante una situación parecida a 2001, soluciones parecidas a 2002. Bien, antes de ir a los mensajitos, quiero pedir disculpas por una placa que utilizamos el programa pasado. Resulta que teníamos que mencionar a la organización La Cámpora e hicimos una especie de meme fusionando a Héctor Cámpora con La Veneno, una mujer trans que luchó por visibilizar el colectivo transexual en España, sufriendo el odio y la transfobia social. La verdad que lo hicimos como un chistonto sin intención de reproducir estereotipos chotos ni de burlarnos de un ícono de la lucha travesti trans, pero bueno, quedó feísimo, así que vayan mis disculpas personales en este caso. Y ahora sí vamos con esos mensajes llenos de amor, donde no solo cobro yo, sino también boluders que nos escriben, como Janine Albornoz, que pone: mi profe de historia que da clases por Zoom tenía de fondo el canal de YouTube de PDB. Sí, profe, por ahí, seguro lee mi comentario. Ja, 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 ja. Y fan de Fulot le pone enseguida: ¿cómo lo denunciaría por cuca? Qué buena onda, fan de Fallout.
También hay mensajes que no se entienden, como el de Agustín Núñez, que dice: lo que más amo de PDB es cómo muestran todos esos archivos que la mayoría de los políticos intentan borrar de su prontuario y que ciertos periodistas neutrales ignoran cuando hablan. Nadie lo entendió. Simón Janover ponen: te tratan de boludo y vos te reís. Y Min Max le pone: si fueran neutrales no hablarían con pseudo lenguaje vomitivo, como todo progre. Ah, pobre Agustín, víctima de la incomprensión. Diego Colangelo nos dice: Fede, sos para mí como el general cartaginés Aníbal Barca para los romanos, un gran hombre pero del bando enemigo. Y es casi tuerto también, le pone Jorge Bonestrangle, que tenía un muy buen día de hater. Mirá lo que le dice a Marcos Hermoso: che, los libertarios en la adultez que se convierten en votante de Gómez Centurión. Qué grande Jorgen Bonestrangle, es como nuestro Nelson de los Simpsons. Siempre está el libertario que nos critica, pero un poco le gustamos, como Willariza, que dice: aborrezco los zurdos que son, pero son realmente buenos largando material. La intro estuvo genial. Mucha gente que quiere que la salude. Francisco Hidalgo: Fede, saludame o me drogo, win to win. Fede, saludame y o me drogo, dice Sebastián Barrirero, que no conoce la expresión win to win. Y algunos dan sinceramente un poco de angustia, como JS, que dice: Fede, saludame que mi mamá se va a poner contenta. Saludo, JS. O de San, que pone: muy buen video, Fede, ¿me mandas un saludo? Y hace la carita feliz más chota que alguien pueda hacer en un mensaje. También está siempre quien quiere la atención de su pareja, como Agustina González. Mandale un beso a mi novio Garchi, como Garcha Garchi. ¿Lo dije o lo pensé? Lo pensé. Sebastián García dice: ¿cómo me gustaría ser un delirante para salir en los comentarios del final? No te preocupes, Seba, sin delirar ni un ápice, igual saliste. Pero por último queremos terminar con Guido Tonelli, que se tomó un laburazo para hacer un chiste polémico, dice: el debate electoral en los medios. ¿Conoces a Cachalo? Agáchate y subsidialo. ¿Conoces al Té de Tilo? Agáchate y excluílo. ¿Conoces a Marcelo? Levantate y odíelo. ¿Conoces a Tolosa? Te habla de Garche y la golosa. ¿Conoces a Milei? El regreso del apartheid. ¿Conoces a Santilli? Un barra brava de la Retili. ¿Conoces a Clarín? El que te opera hasta Darín. ¿Conoces La Nación? A Cuen Mauri. A Superdome. ¿Conoces a Moreno? Agáchate. Se dispara en el pie como un mamerto, Alberto. Cristina, se quejan ahora que le hablan poco a la Argentina. Vacuna, la que era veneno pero hoy no llega a la cuna. ¿Cómo? No sé, es rarísimo. Gracias, Guido, y gracias a todos y a todas y a todes les que escriben acá en la sección de comentarios de País de Boludos formato original. Nos encontramos en la próxima edición, que seguro no va a ser la semana que viene. Besos. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Los comentarios obligados de lunes a miércoles a partir de las 21 horas. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno
que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.